En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes a través de una empresa docente para poder compartir con ustedes parte de una investigación que me encuentro desarrollando. Así que estoy muy agradecida de poder dar a conocer estos resultados a través de este medio. Entonces, como decía recién la profesora, la presentación de hoy se titula Observación de clases de probabilidad en el aula de educación primaria, una herramienta para fortalecer la formación inicial docente. El esquema de la presentación se encuentra dividido en 4 grandes partes a través de las cuales se da a conocer esta temática. En primer lugar, situaremos el contexto de la incorporación de la probabilidad en el currículum, en especial en el currículum de educación primaria, de educación básica, como le llamamos acá en Chile. En segundo lugar, ¿qué sabemos al respecto de la incorporación en el currículum de probabilidad de educación primaria? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en el aula? Porque como bien decía la presentación, es la observación de clases de probabilidad en el aula de educación primaria. ¿Y qué se puede hacer? ¿Hacia dónde debemos dirigir la mirada? ¿Qué cosas se pueden mejorar en torno a la enseñanza de la probabilidad en el aula de educación primaria? Entonces, el contexto para la incorporación de la probabilidad en el currículum. En los últimos años hemos visto que un creciente número de información, nos vemos bombardeados por diversa información en las cuales en los medios de comunicación como Facebook, Twitter, el periódico, Internet o la misma televisión se utiliza el término de probabilidad constantemente para dar a conocer ciertos fenómenos y para que también el ciudadano común pueda afrontar ciertas situaciones del diario vivir. Entonces, en esta sociedad actual, en que se encuentra altamente tecnificada, recibimos una gran cantidad de datos a través de distintos medios y muchas veces no existen plenas garantías de que estos datos que estamos recibiendo sean los más relevantes y menos aún hay garantías de que estos datos se comuniquen de manera adecuada. Muchas veces vemos errores en los medios de comunicación, que se utilizan gráficos de manera inadecuada en términos de escala o las conclusiones que se extraen de dichos gráficos no son las más correctas. Lo mismo sucede también con la probabilidad. Entonces, no hay como una certeza de que estos datos que se están comunicando muchas veces a través de estos medios se comuniquen de la manera más adecuada, ni tampoco sean los más relevantes para la toma de decisiones que se quiere provocar a través de ellos. Entonces, a partir de eso, de esta sociedad altamente tecnificada y este bombardeo de información, vemos la necesidad de contar con ciudadanos críticos que sean consumidores de datos educados y esta educación en el fondo los lleve a ser partícipes de una sociedad más democrática. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, ellos al saber interpretar estos datos, al desarrollar este pensamiento crítico, podrán tomar decisiones de manera informada y eso les va a permitir también elegir de manera más libre y en el fondo ir desarrollando poco a poco una sociedad más democrática. Entonces, a partir de estas ideas, surge la necesidad de tratar estos conocimientos desde temprana edad, desde los primeros años de escolarización, incluso a partir del preescolar, como vamos a ver más adelante, es posible ya comenzar a trabajar ciertas intuiciones, ciertas nociones muy básicas, tanto de estadística como de probabilidad. Algunos argumentos también para la incorporación de la probabilidad en el currículum. Por un lado, hay 3 grandes argumentos que sirven de base para incorporar la probabilidad en el currículum escolar. Por un lado, en primer lugar, la utilidad y aplicabilidad en diversos campos del conocimiento. La probabilidad, como ustedes saben, tanto la probabilidad como la estadística, se pueden incorporar a diversos campos del conocimiento y esta utilidad y esta aplicabilidad también contribuye al desarrollo de un pensamiento crítico en las personas, un pensamiento crítico en los estudiantes para esta toma de decisiones. Y por último, porque la probabilidad proporciona una excelente oportunidad para mostrar a los estudiantes cómo matematizar, cómo aplicar la matemática para resolver problemas reales. Entonces es una excelente herramienta
para ver la matemática aplicada a un contexto cotidiano, un contexto real, que le haga sentido a los estudiantes, lo cual es esencial para el momento cuando tenemos que enseñar probabilidad en el aula, que lo vamos a ver también más adelante en el desarrollo de esta presentación. Uno de los primeros organismos en incluir el eje temático de datos y azar fue el NCTM en Norteamérica, que ellos incorporan a datos y azar como un área temática en el currículum escolar en el año 1989, desde hace bastante tiempo ya. Y esta idea luego es reforzada el año 2000, donde tanto la estadística como la probabilidad en el currículum norteamericano comienza a ser abordada a partir de los 3 años de edad en adelante. Los más pequeñitos no van a desarrollar grandes nociones, pero sí se empiezan a cimentar las ideas básicas de probabilidad para los conocimientos que vienen posteriormente. Desde ahí se ha venido reforzando la incorporación de la probabilidad y diversos organismos han dado orientaciones y directrices para la evaluación y la instrucción de la educación estadística en el aula. Esto ocurre, por ejemplo, con el GAICE, que en el año 2016 ellos dan ciertas pautas, ciertas orientaciones para enseñar estadística a nivel escolar, y ellos señalan 6 grandes puntos a considerar en esta enseñanza tanto de la estadística como de la probabilidad. En primer lugar, enseñar este pensamiento estadístico hace mucho énfasis en centrarse en la comprensión conceptual, es decir, que se comprendan más bien los conceptos más allá de los procedimientos, una comprensión conceptual por sobre lo procedimental, que se integren datos reales con un contexto y propósito. Es decir, que tanto la enseñanza de la probabilidad como de la estadística no se vea como una mera aplicación de fórmulas sin sentido, solamente cálculos de tipos matemáticos, sino que se integren datos reales que tengan un contexto y un propósito para la toma de decisiones. Es decir, matematizar, dar sentido a este cálculo de probabilidades. También señalan que es importante fomentar un aprendizaje activo, el uso de tecnología para explorar los conceptos y analizar datos. La tecnología, por ejemplo, el software GeoGebra tiene mucho que aportar para el desarrollo de nociones básicas y ya no tan básicas también de estadística y probabilidad, o Excel o un sinnúmero de aplicaciones y de software que pueden ayudar a desarrollar también esta comprensión de tipo conceptual. Y por último, usar evaluaciones para mejorar y evaluar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, ir sondeando y retroalimentando constantemente este aprendizaje de los estudiantes en torno a la educación estadística, en torno a la probabilidad. Entonces, tomando en consideración los lineamientos entregados por la NCTM en el año 89, que son reforzados posteriormente en el año 2000, y los lineamientos de diversos organismos internacionales, como por ejemplo el GAICE, se ve que esta iniciativa ha ido cobrando fuerza y que ha ido generando una verdadera reforma en los currículos de matemáticas de diversos países. Chile no es ajeno a esta tendencia y ya en el año 2009, con un ajuste curricular que se hizo al currículum escolar chileno, se observa la incorporación del eje temático de datos y azar. Y en este año 2009 se observa también que la estadística se incluye de manera formal como un eje temático desde el primer ciclo de educación primaria y para luego ya en el segundo ciclo, es decir, de quinto año básico en adelante, aproximadamente 11, 12 años de edad, se empieza a abordar el estudio de la probabilidad. Cosa que antes, al año 2009, no era así, porque la enseñanza tanto de la estadística como la probabilidad en Chile estaba relevada para los últimos años de educación secundaria. Entonces esto ya el año 2009 trae bastante novedad, pues estos contenidos son abordados desde mucho antes. Luego, el año 2012, con las bases curriculares, se realiza un nuevo cambio a estas orientaciones chilenas y se observa la incorporación del eje temático ya de datos y probabilidades como de manera gradual y continua a lo largo del inicio de la educación primaria. Como se puede observar acá en las orientaciones curriculares. En primer año básico, es decir, a partir de los 6 años de edad aproximadamente,
los pequeños ya empiezan a recolectar y registrar datos para responder preguntas estadísticas de un contexto cercano, ya sea del entorno o de su propio curso, y van comunicando esta información a través ya sea de tablas de conteo, con marcas de conteo o de pictogramas. Ya empiezan a leer y a construir pictogramas. En segundo año básico ya empiezan a trabajar con juegos con monedas y dados para ir desarrollando el concepto de juego aleatorio, todo lo que significa que implica que un juego sea aleatorio. Luego ya empiezan a registrar estos datos y empezar a ordenarlos para ver en cierta medida cuál es la tendencia de estos datos. En cuarto año básico empiezan a realizar experimentos aleatorios de tipo lúdico y cotidiano y empiezan a tabular y representar esta información, ya sea a través de tablas, a través de gráficos, empiezan a simular estos juegos aleatorios, puede ser de manera manual o también utilizando algún tipo de software educativo. En quinto año básico, cuando ya tienen alrededor de los 11, 12 años de edad, los niños empiezan a describir la posibilidad de ocurrencia de un evento, ya empiezan a hablar de posibilidad de ocurrencia a partir de un experimento aleatorio y empiezan a emplear ciertos términos que sirven de antesala para todo lo que es hacer la construcción, la cuantificación de esta posibilidad de ocurrencia que me va a llevar a hablar de una probabilidad de ocurrencia. Comparan también probabilidades de distintos eventos, pero sin calcularlas, solamente basándose en la información, en la evidencia desde la cual disponen. Aún no calculan nada, solamente comparan probabilidades. En sexto año básico empiezan a conjeturar acerca de la tendencia de resultados. Séptimo año básico, explicar probabilidades de eventos obtenidos a través por medio de experimentos, ya sea de manera manual o con software. Y en octavo año básico ya finalizan, cuando tienen alrededor de 14, 15 años de edad, finalizan con el cálculo de probabilidad de un evento compuesto. Y ahí ya empiezan a hablar de una probabilidad más sólida, digamos, con un carácter más matemático, por así decirlo, para adentrarse ya en el desarrollo de la probabilidad en la educación secundaria. Acá en la gráfica se puede ver los distintos niveles de atención que deberían recibir en Chile los ejes temáticos de datos y probabilidades desde primero a octavo año básico o desde primero a octavo año de primaria. Como ustedes pueden observar ahí, el que está en celeste, el eje de datos y probabilidades, recibe un nivel de atención bastante similar que el resto de los ejes temáticos, a diferencia del eje temático de números de operaciones, que es el que se lleva el grueso de la atención. Pero si lo comparamos con el eje de medición, con el de geometría o incluso con el de patrones y álgebra, vemos que el eje de datos y probabilidades recibe un nivel de atención bastante adecuado, bastante similar y continuo en los 8 años de educación primaria y se ve acrecentado ya en los últimos 3 años de educación primaria. ¿Qué se busca con esto? El currículum escolar chileno busca que los educandos desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y conocimientos de manera sistemática y metódica para la formulación de proyectos y resolución de problemas. Es decir, que se desarrolla una comprensión y uso de conceptos y procedimientos básicos en la resolución de problemas cotidianos y apreciar el aporte de la matemática para entender el actuar en el mundo real. Es decir, en el fondo, la probabilidad aquí viene a ser una herramienta para esta toma de decisiones y que, como decíamos al comienzo, tiene grandes ventajas a su utilidad, su aplicabilidad y porque me permite matematizar. Ver en el fondo, aterrizar esta matemática, que ya no sea algo tan abstracto, aterrizarlo a un contexto cotidiano, cercano a los estudiantes y que les va a servir, como decíamos, para la toma de decisiones. Entonces, con esto, la presencia de la probabilidad en el currículum escolar pretende promover dos grandes líneas de acción. Primero, el aprendizaje de conocimientos que sirvan de base para la recogida, descripción e interpretación crítica de datos, y también la adquisición de herramientas que faciliten la toma de decisiones en situaciones en las que la incertidumbre es relevante. Y esto me va a llevar a desarrollar
una alfabetización probabilística. Ya no basta con que los ciudadanos de hoy sepan leer y escribir, sino que también tienen que contar con una alfabetización probabilística que les permita comprender estos datos, les permita trabajar con los datos, con la información y tomar desarrollar análisis estadísticos adecuados que permitan tomar decisiones adecuadas. Entonces, el desarrollar esta alfabetización probabilística va a permitir desarrollar la capacidad de acceder, utilizar, interpretar y comunicar información e ideas relacionadas con la probabilidad, con el fin de participar y gestionar eficazmente las demandas de las funciones y tareas que implican incertidumbre y riesgos del mundo real. Es decir, tomar estas decisiones de manera informada y en el fondo, como decíamos al principio también, participar de una sociedad más democrática. Es decir, más democrática en el sentido de que a partir de esta toma de decisiones informada yo voy a ser libre de elegir. Uno de los autores que ha trabajado mucho el concepto de alfabetización probabilística es el israelita Ido Gal, quien ya en el año 2002 se anticipaba un poco a esto y él plantea que la alfabetización probabilística va a requerir de la activación conjunta de componentes tanto cognitivos como de disposición para que sea desarrollada de manera adecuada. En cuanto a los componentes cognitivos, él se centra en 5 grandes puntos que permitirían desarrollar esta alfabetización probabilística, que son fundamentales en la adquisición y en el desarrollo de la probabilidad. Por un lado están las grandes ideas de probabilidad, como la variación, la aleatoriedad, la independencia, el lenguaje, que como vamos a ver también un poco más adelante, desempeña un papel fundamental en la etapa de educación primaria, entendido como todos los términos y los métodos usados para comunicar acerca del grado de incertidumbre, el cómo calcular las probabilidades, la comprensión del papel de la probabilidad en los problemas probabilísticos y las preguntas críticas. Y por otro lado, plantea ciertos componentes de disposición vinculados más bien a las actitudes, una postura crítica ante estos mensajes cuantitativos, o que también se debería tener con la matemática en general, pero en este caso con la probabilidad en particular, una visión positiva de sí mismo como individuo capaz de entender de entender y de realizar estos razonamientos de tipo probabilístico, y la capacidad para evaluar el riesgo asociado en los eventos o resultados de relevancia para la vida. Es decir, vinculado a esta toma de decisiones de la cual tanto hemos mencionado. Bien. Ella que por medio de esta activación conjunta, estos componentes tanto cognitivos como de disposición, se lograría desarrollar una alfabetización probabilística como primer paso para alcanzar este razonamiento de tipo probabilístico. Entonces, pero ante estos planteamientos de la NCTM, el año 89, el año 2000, esta reforma que se ha vivido en los currículums de diversos países, no tan solo de Chile, sino que de muchos países en el mundo, surgen varios interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo enseñar probabilidad en educación primaria? ¿Cómo abordamos este desafío para el cual en muchos lugares ha sucedido que los profesores no fueron formados para ello? En Chile se da mucho que los profesores no fueron formados, los profesores de primaria no fueron formados para enseñar probabilidad, no tienen estos conocimientos de base muchas veces. Entonces surge esa pregunta, ¿cómo enseñar probabilidad de educación primaria? ¿Qué caracteriza esos conocimientos? ¿Cómo fortalecer la formación inicial de antes? Es decir, cuando los profesores están formando para maestros en relación a la probabilidad de su enseñanza. ¿Qué conocimientos deben tener los profesores para llevar a cabo su enseñanza? Y finalmente, ¿cómo fomentar una enseñanza eficaz de la probabilidad en la educación primaria que permita desarrollar esta alfabetización probabilística? ¿Son conscientes los profesores hoy en día que se encuentran en el aula escolar enseñando probabilidad de que tienen que desarrollar una alfabetización probabilística, que se tiene que dar esta activación conjunta de los elementos tanto cognitivos como de disposición? Entonces, ¿qué se está haciendo en el aula?
Entonces, a partir de estas preguntas, surge esta investigación, pues de acuerdo con la doctora Carmen Batanero, es necesario prestar especial atención a los problemas prácticos y pedagógicos vinculados a la incorporación de la probabilidad en los planes de estudio, pues en muchos países se incorpora la probabilidad en los planes de estudio, pero como que eso queda ahí y nadie ha hecho un seguimiento. En muchos casos, al menos en Chile, no se ha dado el apoyo al doctorado para poder gestionar de manera adecuada estos currículos. Entonces es necesario prestar atención a esto, pues finalmente el éxito de estas nuevas orientaciones curriculares va a depender en gran medida de la formación de quienes tengan la tarea de su implementación, es decir, de los profesores. Y si los profesores no están bien formados, no cuentan con los conocimientos adecuados para ello, difícilmente van a poder implementar de manera correcta estas nuevas orientaciones. Por eso es necesario colocar el foco en el profesor. Entonces, con eso en mente, fuimos a ver qué sabemos al respecto. Revisamos la literatura, qué había respecto de la enseñanza de la probabilidad en la educación primaria, qué se sabía, y vimos que en torno al conocimiento didáctico y matemático, las investigaciones que hay sobre probabilidad, sobre la enseñanza de la probabilidad, en general son escasas. Si bien han ido aumentando de las últimas décadas, aún siguen siendo muy escasas en relación con otras áreas de la matemática, como por ejemplo la enseñanza de la numeración, del cálculo. Hay una gran brecha, aún hay mucho por desarrollar. Sin embargo, a partir de lo que actualmente hay, que ha ido en aumento, como he dicho, se pueden observar dos grandes líneas de investigación. Por un lado, las vinculadas a las actitudes y creencias de los profesores en torno a la probabilidad, y por otro, la vinculada en torno al conocimiento disciplinario y didáctico, que es la que abordamos nosotros, nos preocupamos de abordar. Y algunas investigaciones ya dan ciertas luces al respecto. Se observa que hay concepciones erróneas y dificultades en torno a la enseñanza de la probabilidad. También que algunos profesores evitan su enseñanza por falta de información y preparación, que no se incluyen muchas veces también las probabilidades en las mallas de formación inicial, que eso ocurre aquí en Chile y que ha ido cambiando también a raíz de los resultados de investigación, ha ido cambiando este panorama un poco en los últimos años. Una escasa preparación sobre probabilidad y su didáctica, y que cuando se enseña probabilidad se centra en la aplicación de fórmulas sin considerar la experimentación y resolución de problemas. Que eso también nos va a ayudar un poquito a contrastar con los resultados de la investigación que aquí se presenta. Entonces, teniendo esto en mente, fuimos a ver cómo se enseña probabilidad en la educación primaria y qué conocimientos se ponen en juego. Es decir, qué conocimientos pone en juego el profesor para que sus alumnos, sus estudiantes desarrollen esta alfabetización probabilística. Y eso nos llevó, a, a plantear un proyecto de investigación que tuvo una duración de 3 años, titulado Conocimiento Matemático para la Enseñanza, el caso de la probabilidad en el aula de educación básica, donde quisimos ir a ver cómo se manifestaba este conocimiento didáctico y disciplinar en el aula, la enseñanza de la probabilidad, y cómo este profesor de educación primaria gestiona estos conocimientos para desarrollar una alfabetización probabilística en sus estudiantes. Entonces, el objetivo del proyecto, en primer lugar, era caracterizar el conocimiento matemático para la enseñanza que ponen en juego los profesores de educación primaria en esa probabilidad, con el fin de avanzar en alcanzar esta comprensión en profundidad de la naturaleza y las características de este conocimiento. Pues el conocer la naturaleza y las características de este conocimiento van a permitir en el fondo poder ir fortaleciendo la formación inicial docente y poder ir fortaleciendo la formación continua también de estos profesores. Para alcanzar este objetivo, este gran objetivo de caracterizar este conocimiento matemático para la enseñanza, vimos que era necesario responder previamente a dos grandes preguntas. Primero, ¿qué elementos caracterizan el conocimiento matemático para enseñar probabilidad? Y en segundo lugar,
cómo ese conocimiento se manifiesta en las prácticas de enseñanza del profesorado. Entonces, la primera pregunta permite caracterizar este conocimiento a un nivel teórico de cómo se debería enseñar esta probabilidad y qué elementos tendrían que estar presentes, sobre todo en estos primeros niveles educativos de la educación primaria, y luego cómo eso se ve reflejado, se pone en juego en las prácticas de enseñanza de los profesores de educación primaria. Entonces, en primer lugar, ¿qué elementos caracterizan este conocimiento matemático para enseñar probabilidad? Revisamos mucha literatura y finalmente nos centramos en tres grandes líneas teóricas. Por un lado, primero nos centramos en el conocimiento matemático profesional del profesor, en los principios para una enseñanza y aprendizaje eficaz de la matemática, porque en el fondo lo que buscamos es ver cómo este profesor provoca, a partir de su conocimiento matemático profesional, cómo provoca una enseñanza eficaz que lleven al desarrollo de esta alfabetización probabilística, y también cómo gestiona los significados de la probabilidad en el contexto de la matemática escolar, que como vamos a ver también son fundamentales para ir adquiriendo y ir desarrollando paulatinamente, gradualmente, esta alfabetización estadística, probabilística. Entonces, en torno al conocimiento matemático profesional del profesor, este lo entendemos como las capacidades tanto cognitivas como las habilidades para resolver problemas en el aula, tales como el conocimiento de la disciplina, el conocimiento pedagógico, el conocimiento didáctico del contenido y las habilidades de percepción, interpretación y diagnóstico. En el fondo es un conjunto, como bien lo dice Klimet, es un conjunto de todos los saberes y experiencias que el profesor posee y de los que hace uso en el desarrollo de su labor docente, es decir, de los cuales hace uso en el aula. Los gestiona y a partir de estos conocimientos, de la puesta en juego de estos conocimientos, él va desarrollando estos conceptos, estos aprendizaje matemático. En cuanto a los principios para una enseñanza y aprendizaje eficaz de las matemáticas, que los consideramos importantes de incluir también en el sentido de alcanzar un aprendizaje, una enseñanza eficaz de la probabilidad, consideramos las 8 prácticas de enseñanza de las matemáticas que propone la NCTM también, que se refieren al establecimiento de metas matemáticas enfocadas en el aprendizaje, a la implementación de tareas que promuevan un razonamiento y la resolución de problemas. Ellos plantean que hay distintos tipos de tareas, uso y vinculación de las representaciones matemáticas, el favorecimiento del discurso matemático significativo, el planteamiento de preguntas deliberadas, la elaboración de la fluidez procedimental a partir de la comprensión conceptual, favorecer el esfuerzo productivo en el aprendizaje de las matemáticas y obtener y utilizar las evidencias del pensamiento de los estudiantes. Consideramos estas 8 prácticas en el desarrollo de esta investigación. También consideramos los significados de la probabilidad en el contexto de la matemática escolar, propuesto por la doctora Carmen Batanero, quien plantea que para una comprensión adecuada de la probabilidad en el contexto de la matemática escolar es necesaria una activación conjunta de 5 significados que se debe dar en el transcurso de toda la etapa escolar, tanto de primaria como de secundaria. No es que se vayan viendo todos juntos al mismo tiempo, sino que se van complementando a través de la progresión en la etapa escolar. Ella plantea que debe haber un significado intuitivo vinculado a las intuiciones e ideas previas sobre probabilidad, un significado clásico vinculado a un carácter más laplaciano de la probabilidad, el significado frecuentista a partir de la estabilización de la frecuencia, un significado subjetivo vinculado a todo lo que es la probabilidad condicional, y finalmente un significado axiomático, donde que ya tenga toda la formalidad y la rigurosidad matemática. Entonces, a partir de estos 3 elementos, el conocimiento profesional del profesor, las prácticas para una enseñanza eficaz de las matemáticas, que las llevamos a una enseñanza eficaz de la probabilidad, y a los significados de la probabilidad propuestos por la doctora Carmen Batanero, caracterizamos este conocimiento matemático para enseñar probabilidad y vimos que hay 5 elementos que permitirían caracterizar este conocimiento. Por un lado, las tareas probabilísticas,
el razonamiento probabilístico, la comunicación probabilística y las conexiones probabilísticas. Y en el centro situamos al lenguaje probabilístico, pues como decíamos en un principio, tiene mucho que aportar para el desarrollo de esta alfabetización y sobre todo en los primeros años escolares en la educación primaria. Entonces, a partir de dicho modelo, de estos 5 elementos, fuimos a mirar qué se hace en el aula y cómo estos se ponen en juego, estos 5 elementos, es decir, las tareas, el razonamiento, las conexiones, el lenguaje probabilístico, cómo se pone esto en acción en el aula de educación primaria. Entonces fuimos a ver cómo ese conocimiento se manifiesta en las prácticas de enseñanza. Y fuimos a mirar a profesores expertos de educación primaria, suponiendo que ellos ya han tenido que enseñar quizá un cierto número de veces este contenido y que tienen todos los saberes de tipo experiencial que mencionaba Clima. Entonces fuimos a mirar a profesores expertos de educación primaria y ahí nos surgió la pregunta sobre qué y cómo ir a mirar estas clases de educación primaria, porque según lo que uno quiera mirar, va a ser el instrumento que va a utilizar o va a ser el tipo de estudio que puede realizar. Entonces, con esa pregunta en mente, en primer lugar realizamos una revisión bibliográfica acerca de instrumentos de observación de clases en el aula de matemática en general y de clases de probabilidad en particular. Revisamos muchos instrumentos, bastante literatura al respecto y vimos que hay una gran diversidad de instrumentos que abordan la observación del aula de educación básica. Nos encontramos con un sinnúmero de instrumentos y que todos se centran en evaluar diversas dimensiones. Y vimos que eran pautas de observación o instrumentos o protocolos de observación o rúbricas de observación específicos para el aula de matemática y hablaban de la matemática en general. Entonces, vimos que la mayoría se centraba en evaluar holísticamente aspectos vinculados a la calidad de las clases de matemática, algunos se focalizaban en las interacciones en la tríada profesor-contenido-estudiante, vimos también que no existe una uniformidad en las dimensiones a evaluar en cada instrumento, por lo tanto se hacía difícil establecer una comparación entre ellos, decidir en el fondo cuál era mejor o menos adecuado de acuerdo a los objetivos de la investigación que se estaba desarrollando. Pues habla de la matemática a nivel general. Encontramos algunos específicos para ciertos contenidos matemáticos, como por ejemplo para el teorema de Pitágoras encontramos algunos que eran específicos, pero no encontramos instrumentos que fuesen específicos para observar clases de probabilidad, sino que la gran mayoría hablaba de clases de matemática en general y algunos se centraban en ciertos tópicos de matemáticas, pero no de probabilidad. Entonces, constatamos en cierta forma la inexistencia de instrumentos que permitieran observar la enseñanza de la probabilidad y sobre todo en el nivel de educación primaria. Entonces nos vimos enfrentados al desafío de tener que desarrollar un instrumento, una pauta para observar clases de probabilidad y para ello diseñamos este instrumento y nos centramos en las 5 dimensiones que habíamos, estos 5 elementos que habíamos considerado esenciales para la enseñanza de la probabilidad en el aula de educación primaria. Entonces, nos vimos enfrentados a desarrollar un proceso de construcción y validación de un instrumento en el cual se definieron dimensiones y componentes propios asociados a la enseñanza de la probabilidad. Se construyó una versión inicial de este instrumento, la cual se validó y se realizó una validez de contenido por medio de juicio de expertos en probabilidad y en enseñanza de la probabilidad, didáctica de la probabilidad y en observación de clases, y se realizaron los ajustes y la construcción que permitieron llevar a una versión final del instrumento. Algunas características muy así a nivel general sobre el instrumento. Es una pauta cerrada en base a una rúbrica a partir de la cual se definen un conjunto de componentes asociados a cada una de estas 5 dimensiones, estos 5 elementos,
para los cuales se establecieron y definieron para cada uno de ellos niveles, 4 niveles, que van desde el nivel 1, que supone poca presencia de la componente, al nivel 4, que supone un nivel más alto de ejecución. Y esta pauta de observación de clase, como dije, estaba centrada en torno a las 5 dimensiones de tarea, razonamiento, conexiones, comunicación y lenguaje probabilístico. Y para cada una de estas dimensiones se fueron definiendo componentes. Por ejemplo, para la dimensión del lenguaje probabilístico se centra en el lenguaje verbal que utiliza el profesor para enseñar probabilidad, el lenguaje numérico, simbólico, tabular, gráfico, y cómo, por ejemplo, fomenta el tránsito en estos tipos de lenguaje, que el estudiante sea capaz de convertir y de pasar de un tipo de registro a otro. A eso refiere a modo de ejemplo y muy general el, la, los componentes de la dimensión del lenguaje probabilístico. Y por último, el instrumento cuenta con una lista de cotejo de aspectos complementarios a observar. Por ejemplo, los recursos que se utilizan para la enseñanza de la probabilidad en términos de material concreto o recursos tecnológicos, y cómo se organiza la clase para la enseñanza de la probabilidad. Si se promueve el trabajo grupal, el trabajo en pareja, cómo se ve esta tendencia en general en los profesores. Entonces, una vez contamos con el instrumento y realizamos la revisión bibliográfica de los distintos instrumentos que hay para observar el aula, tuvimos que decidirnos si cómo íbamos a ir a mirar en el fondo. ¿Íbamos a ir a observar con este instrumento en la sala de clase o también podíamos videograbar? Y nos inclinamos por la videograbación de clase porque creemos, también así lo reporta la literatura, que proporciona una visión más objetiva, una perspectiva más objetiva para poder realizar un análisis más fino, permite el análisis repetido, porque puedo mirar y remirar y volver a remirar un segmento, un episodio de clase una y otra vez y observarlo desde distintas perspectivas y poder realizar un análisis más rico en ese sentido. Entonces, por ello nos inclinamos por la videograbación de clases de probabilidad. Y para ver cómo ese conocimiento se manifiesta en las prácticas de enseñanza de estos profesores expertos, fuimos a varias escuelas e invitamos a varios profesores expertos que en cierta forma fuesen reconocidos y recomendados por sus compañeros y directivos por sus buenas prácticas de enseñanza en matemática, que fueran profesores inquietos, es decir, que participaran de manera constante en actividades de actualización en relación con la matemática y su enseñanza, que hubiesen logrado un buen desempeño de sus estudiantes en matemática, tanto en mediciones locales como nacionales, y que tuvieran un buen desempeño en la evaluación nacional docente, que se hace acá en Chile a los profesores. Entonces, invitamos a varios profesores, de los cuales 12 aceptaron participar de esta investigación. Se veló por todos los aspectos éticos vinculados a la videograbación de clases, que es un tema bastante delicado porque hay que contar con los consentimientos y asentimientos tanto de los padres, los apoderados, profesor y directivos del colegio. Y finalmente se saltaron todas estas barreras de tipo ético, se videograbaron 63 clases. 63 clases que abordan los contenidos correspondientes al eje temático de datos y probabilidad de estos 12 profesores chilenos. Se videograbaron estas 63 clases y que eran clases que tienen una duración entre 45 y 90 minutos, dependiendo del establecimiento, varía la duración de los módulos de clase, y seleccionamos solamente aquellas en las que se abordaran contenidos vinculados al tema de azar y probabilidad, porque estas 63 clases también tenían clases abocadas al estudio de la estadística, el análisis de gráficos o al cálculo de medidas de tendencia central, por ejemplo. Entonces solamente seleccionamos en esta segunda etapa aquellas que se vinculaban solamente con temas vinculados al azar y la probabilidad, que resultaron ser 23 clases. Entonces de las 63 quedamos con 23 clases que se distribuyen como se muestra ahí en la tabla de primero a octavo año de educación básica, de educación primaria. Luego en la tercera etapa
se transcribieron y codificaron estas clases videograbadas de acuerdo con el protocolo de observación de clases de probabilidad, es decir, con el instrumento que se desarrolló y validó en torno a esas 5 dimensiones que ya se han señalado. Para la videograbación de clase, para el análisis por medio del instrumento, cada clase se dividió en segmentos de 7,5 minutos de duración, es decir, de los 45, por ejemplo, en una clase que tenía una duración de 45 minutos, esos 45 minutos se dividieron en 6 segmentos de 7,5 minutos de duración cada uno y se fue analizando cada segmento de 7,5 minutos con el instrumento. Y se dicotomizaron los niveles donde se asignaban puntuaciones para cada indicador según la presencia o ausencia de estos niveles en cada uno de los segmentos de clase. Entonces, se tomaba un segmento, se echaba a correr la pauta y se iba dicotomizando. Presencia 1, ausencia 0, después el siguiente episodio. Entonces, así se fue realizando la codificación de los segmentos de clase a través del instrumento de observación de clases de probabilidad. Esta codificación fue realizada por una terna de codificadores externos al proyecto que eran especialistas en didáctica de la matemática para la educación básica. Estos codificadores pasaron por un proceso de capacitación e instrucción en el uso del instrumento, pues tenían que capacitarse, entender el instrumento, entender cómo se utilizaba el instrumento, tratar de ser lo más objetivo, porque no es fácil mirar una clase dejando de lado todo lo, como la parte como de conocimientos previos, como trabajo la interpretación, la inferencia, entonces había que tratar de disminuir al máximo estos juicios de valor y la interpretación y la inferencia. Y para ello se realizó este proceso de capacitación e instrucción de los codificadores. Luego de este proceso se realizó un proceso de calibración de las ternas de codificadores que consideró sesiones de codificación conjunta y la discusión de los desacuerdos para unificar criterios, hasta que se obtuvieron niveles de confiabilidad interjuez adecuados. Cuando obtuvimos un nivel de confiabilidad interjuez adecuado, ya consideramos que los codificadores estaban en cierta forma calibrados para poder mirar de manera independiente cada uno de las clases análisis. Algunos resultados preliminares de esto, de cómo se promueve en el fondo en el aula la adquisición y desarrollo de la alfabetización probabilística. Tenemos ya todos los resultados, pero por cuestiones de tiempo no podemos mostrarlos todos esta vez, pero sí podemos mostrar en cuanto a los significados de la probabilidad. Si ustedes recuerdan, acá en las tareas, en la dimensión de tareas probabilísticas, se encontraba como un quinto componente los significados de la probabilidad. Entonces, en cuanto a los significados de probabilidad, quisimos ver los niveles, apuntaban a ver la trayectoria de enseñanza de estos significados de la probabilidad de la educación primaria. Y a partir de esta codificación de las ternas de codificadores, permitimos obtener una primera radiografía, por así decirlo, de los significados de la probabilidad, cómo se abordan y cómo se van dando a lo largo de los 8 años de educación primaria. Y se puede observar, por ejemplo, que claramente y con mucha fuerza que el significado intuitivo es el que está mayoritariamente presente, sobre todo en los 4 primeros años escolares, es decir, como de los 6 a los 10, 11 años aproximadamente. Hay una fuerte presencia del significado intuitivo, que es el que aparece ahí en azul, seguida por el significado frecuencial, que también es posible de observar a lo largo de toda la educación básica. Y ya a partir del quinto año básico en adelante, el que aparece ahí en rojo, el significado clásico, empieza a adquirir fuerza. Y tanto el significado intuitivo empieza a ceder espacio a esto de tanto al significado frecuencial como al significado clásico. Entonces se ve la trayectoria, hacia un nivel muy macro, se ve la trayectoria de estos 5 significados, donde encontramos la ausencia del significado axiomático de probabilidad, lo cual se puede deber a que los estudiantes de esta etapa escolar aún no cuentan con los conocimientos matemáticos necesarios para desarrollar este
este significado axiomático, y también se ve la ausencia del significado subjetivo. Por la misma razón, sería interesante quizás mirar qué sucede en la educación secundaria, que debiesen estar presentes estos otros dos significados que están ausentes en la educación primaria. En cuanto a los recursos de enseñanza, observamos que la enseñanza de la probabilidad está fuertemente vinculada al uso de recursos como por ejemplo dados, monedas, algunas urnas, vinculándolo a la experimentación. Un fuerte predominio del libro de texto. Y esto quizás se puede deber a que los profesores en general se sienten un poco inseguros al momento de enseñar probabilidad. Entonces se apoyan mucho en el libro de texto. Y lo otro que nos llamó mucho también la atención es la nula presencia de recursos tecnológicos. En estas 23 clases de probabilidad que se observaron, solamente se ve la experimentación de manera manual y no se utiliza software de ningún tipo, ni simuladores, ni aplicaciones que permitan realizar una experimentación un mayor número de veces. Entonces vimos una nula presencia de estos recursos tecnológicos. Entonces ya para ir finalizando, ¿qué se puede hacer? Vimos dónde estábamos, qué es lo que se está haciendo, cuál es el desafío en el fondo de enseñar, de desarrollar esta alfabetización probabilística, qué nos reporta la literatura, qué sucede en el aula de estos 23 profesores, o sea, perdón, estos 12 profesores chilenos de educación primaria, en estas 23 clases, que fue una pequeña muestra que se utilizó. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar esta enseñanza? Creemos que es necesario hacer programas de apoyo al profesorado que entreguen estas herramientas para que ellos alcancen una enseñanza, logren entregar una enseñanza eficaz a sus estudiantes de la probabilidad, que logren propiciar el desarrollo progresivo de la alfabetización probabilística a través de la experimentación, la intuición, capacidad para relacionar y abstraer conceptos, que les permita proporcionar una amplia variedad de experiencias estocásticas que permitan observar los fenómenos aleatorios, estimular la expresión de predicciones sobre el comportamiento de estos fenómenos, que puedan ver cuando un experimento es posible, imposible, o es aleatorio o determinista, por ejemplo. Organizar la recogida de datos de forma que los niños y niñas tengan la posibilidad de contrastar sus predicciones con los resultados producidos. Utilizar un lenguaje específico y preciso, que en el caso de la probabilidad es muy importante la precisión en el lenguaje. Entonces, en definitiva, se trata de ofrecer estos programas de apoyo para fortalecer los conocimientos disciplinarios y didácticos de los profesores en torno a la probabilidad, que permitan también desarrollar esta enseñanza eficaz a través de las 5 fases para una enseñanza eficaz de la probabilidad, es decir, el inicio informal, la introducción de vocabulario a partir de situaciones cotidianas, la diferenciación entre situaciones aleatorias y deterministas, el identificar grados de posibilidad de ocurrencia a partir de una escala cualitativa, en la que necesariamente ya, o sea, no estamos asignando un número, sino que estamos asignando una cualidad, una escala cualitativa, que es posible, poco seguro, seguro, imposible. Realizar experimentos aleatorios para ir transitando esta cuantificación de la posibilidad de ocurrencia, y ya en una última fase, en los últimos años de educación primaria, introducir el cálculo de probabilidades como una cuantificación, como una medida, una medida de posibilidad de ocurrencia entre 0 y 1. Para finalizar, algunas actividades y recursos para desarrollar la alfabetización probabilística de las primeras edades. Como dijimos, es necesario desarrollar este lenguaje probabilístico elemental desde muy temprana edad, planteando situaciones como por ejemplo lo que aparece ahí en la imagen, de qué color podría ser el pez que saquen en la pecera, cuál es más difícil que salga o es más imposible. Si tenemos peces amarillos, rojos y verdes, ¿podremos sacar un pez azul? ¿Por qué sí o por qué no? Ir provocando esta discusión, ir generando esta argumentación también en torno a la probabilidad, cuál tiene menos posibilidades de salir, cuál tiene más posibilidades de salir, o a partir del registro del tiempo,
expresar la posibilidad de ocurrencia de situaciones de la vida cotidiana. Si estamos en verano y los días han sido muy calurosos, muy soleados, ¿será posible que mañana llueva o será poco posible? Entonces, ir desarrollando ese lenguaje probabilístico elemental o a través de situaciones acá. Si quiero sacar un lápiz, la primera lapicera azul, podría sacar con qué color coloreará el dibujo el niño. Ir desarrollando nuevamente el conocimiento de este lenguaje probabilístico elemental o diferenciar experimento aleatorio de otro determinista. Si pongo la mano al fuego, ¿qué puede ocurrir? ¿Conozco el resultado de este experimento de antemano o no lo conozco? ¿Qué hace la diferencia entre un experimento aleatorio y uno determinista? Lo mismo acá, al lanzar un dado numerado con sus caras numeradas del 1 al 6 o un dado que no tiene sus caras diferenciables entre sí. ¿Qué diferencia se observa entre ambos experimentos? Los grados de posibilidad de ocurrencia a través de esta escala cualitativa que va desde lo seguro hasta lo imposible, dando por lo posible, y presentar situaciones del contexto de la vida cotidiana, que ellos puedan discutir, puedan clasificar y puedan consensuar finalmente en esta escala de grados de posibilidad. Experimentación a partir, por ejemplo, de la extracción de bolas. Si quiero elegir una bolsa para que tenga mayores posibilidades, una roja, ¿cuál bolsa elegir? O cuántas bolas hay que añadir a cada bolsa y de qué color para que en las 3 bolsas exista la misma probabilidad de sacar una bola amarilla, por ejemplo. Argumentar probabilidades. Si tengo 3 bolsas con bolitas de distintos colores, ¿de qué bolsa habré sacado las piedrecitas si me salieron 2 piedrecitas rojas? ¿Podría haberlas sacado de la bolsa donde hay solo amarilla? ¿O podría haberlas sacado de la bolsa rojas y amarilla o de donde solamente hay rojas? Ir argumentando en torno a estas probabilidades y también va a ir saliendo todo lo que es el lenguaje probabilístico. La experimentación con recursos tecnológicos, que eso lo vimos ausente, trabajaban mucho con recursos manuales, pero no se trabajaba con el uso de recursos tecnológicos que les permitiera contrastar sus predicciones con los resultados producidos, que me permite simular, por ejemplo, el lanzamiento de la moneda, una aplicación me permite ir viendo esta estabilización de las frecuencias. Muchas veces es difícil de observar con pocos experimentos un número reducido de experimentos de forma manual. La experimentación también, por ejemplo, de todo lo que es la combinatoria, de cuántas formas posibles puedo vestir aquí, en este caso al osito, con pantalones y camiseta, que también sería otra forma de utilizar recursos tecnológicos, o la equiprobabilidad con T de principio multiplicativo, que en el fondo acá trabaja la misma idea del osito, pero con la vestimenta de una muñeca. Entonces, podemos ir contrastando, ir complementando todo lo que es manual con el uso de recursos tecnológicos para el típico problema de los menús para elegir. Y bueno, para terminar, algunos trabajos donde se puede encontrar con mayor detalle parte de los resultados de esta investigación. Y para terminar, quisiera citar el pensamiento de un antiguo matemático que en 1977 dijo que no se trata de conocer a fondo las teorías respectivas, cosa reservada a especialistas, sino de educar la intuición para que no parezcan cosas caprichosas y milagrosas. Tal vez muchos de los inconvenientes del comportamiento global de grandes sectores de la población provengan de que la gran mayoría de los ciudadanos no han sido nunca educados en probabilidad y estadística. Me gusta esta frase porque si bien se dijo en el año 1977, en el 2020 sigue siendo aún muy, muy atinta. Así que, bueno, espero haber cumplido con las expectativas que tenía en torno a la presentación y quedo atenta a sus comentarios, sus consultas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Para realizar sus preguntas, entonces pueden dirigirse a la parte inferior en el botón morado. La primera opción
es la opción de chat, ahí van a poder escribir sus ¿Aló? preguntas. Estaremos atentos. Profe, en el momento todavía no hay preguntas, entonces vamos a esperar unos minutitos a ver si les surgen algunas inquietudes. Bueno, profe, esta presentación se ha tratado sobre todo en primaria, en educación infantil, en las clases antes de primaria y demás, podría tratar temáticas de estadística y probabilidad. Sí, sí, de hecho hemos analizado, bueno, diseñado e implementado algunas clases para la educación infantil con niños de 4 y 5 años en torno a nociones e intuiciones básicas de probabilidad. Y sí, los niños sí cuentan con intuiciones, como por ejemplo espacio muestral. No, ellos no saben que se llama espacio muestral, pero sí cuentan con ciertas intuiciones ligadas a la probabilidad y algunas ideas claves de probabilidad. Pese a ser tan pequeñitos, sí tienen estas nociones. Bueno, muchas gracias, profe. Profe Adonai, si es el caso, por favor, para realizar las preguntas es por medio del chat. Ahí estaremos atentos para eh, dar a conocer las inquietudes. Bueno, Blanca Fulano pregunta si ya se ha aplicado algunas de las tareas, ¿qué impacto han tenido? Sí, sí hemos aplicado varias de estas tareas y hemos visto que han mejorado los aprendizajes de los estudiantes sustantivamente y también hemos visto que han mejorado las actitudes, que muchas veces tanto los profesores como los estudiantes tienen una actitud en cierta forma como negativa en torno a la probabilidad, a la necesidad de enseñarla y de aprender. Y hemos visto que a partir de este uso, por ejemplo, de recursos tecnológicos que hemos implementado algunas actividades o otras con material concreto, ha sido posible mejorar y alcanzar esta alfabetización probabilística. Entonces, de cierta forma, eso permitiría ir potenciando, ir desarrollando desde la primera edad, porque lo que vimos también en el análisis de estos 23 videos de clase era que en el fondo la clase de probabilidad terminaba transformándose en una clase de aritmética, donde el profesor más bien se centraba en por qué había que sumar fracciones o el cálculo de porcentaje y no iba al trasfondo, que era la clase de probabilidad. No sé si hay otra pregunta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha?
¿Aló? ¿Aló? Ya, en chat, a ver. Acá está el chat, ya. Eh, Yaniel, Emir me pregunta si al momento de grabar las clases para analizar algunos elementos los docentes fueron capacitados para dictar la clase. No, ellos no fueron capacitados para dictar la clase. Ellos realizaron su clase como una clase normal, ellos realizaron su planificación como siempre la realizan. So- eh, Ellos no fueron capacitados en ningún momento. Sí, posterior a la grabación de la clase, se les entregó un informe de retroalimentación de aquellos aspectos que se podían potenciar, que habían sido bien logrados, algunas cosas que se podían mejorar. Pero ellos no fueron capacitados para realizar la clase, pero sí de manera posterior a todos los 12 profesores participantes del estudio se les entregó un informe, a partir del cual podían mejorar su clase de manera posterior para una próxima vez. Nicolás Sánchez, hola Nicolás, qué bueno que pudiste escuchar la presentación y que te gustara, gracias. Tu pregunta es que, ¿de qué forma observaste que hacen uso los profesores de los libros de texto? Bueno, en la rúbrica, la pauta que utilizamos, hay un punto centrado en el uso de recursos del libro de texto y eso es algo que pudimos observar, el uso que hacían, cómo trabajaban los problemas, o sea, ese componente se centra en eso, cómo trabajan el tipo de problema que trabajan, la dinámica de interacción que se da en torno al libro de texto. Y si hubo la opción de entrevistar a futuro para saber por qué usan así los libros de texto, sí, se entrevistaron, como decía, después de que se video grabaron las clases, se tuvieron sesiones de trabajo de manera individual con cada profesor, se les entregó informe de retroalimentación, una especie de reporte y se analizó parte de ciertos hitos importantes de las clases, se analizaron con ellos. Y dentro de las preguntas que se le realizaban en esta entrevista al profesor de forma posterior a la videograbación y análisis, se les preguntó también por el uso de los libros de texto. No sé si queda más claro. Profe, también ¿Mm? hacen la pregunta acerca de si bien es cierto que los recursos tecnológicos causan cierta apatía, ¿por qué es tan importante su uso en el aula de clase? ¿Cómo? Si bien es cierto que los recursos tecnológicos sí, implementamos también en un estudio posterior, no en este, implementamos ciertas actividades para validar ciertas actividades de enseñanza que utilizan recursos tecnológicos y por el contrario no vimos que causaran apatía, por el contrario vimos que mejoraban las actitudes en torno a la probabilidad, tanto de los niños en torno al aprendizaje, se veían como más motivados y el profesor también se sentía en cierta forma como más empoderado al utilizar el recurso tecnológico. En ningún caso vimos que generaran apatía, por el contrario, mejoraban las actitudes hacia la probabilidad, tanto de los estudiantes como del profesor. Ok, también preguntan si hay algún software para utilizar en la enseñanza de la probabilidad en primaria. Sí, trabajamos con GeoGebra y tenemos un artículo que va a salir próximamente donde están las actividades, que lo podría compartir más adelante, porque en este momento está aceptado, pero no está publicado. Pero sí, a través de GeoGebra se trabaja y también hay otro software que es Tinkerplot,
que también nos permitió trabajar varias actividades. Bueno, justamente también preguntaban si hay algún informe del proyecto en la red para hacer revisiones como minuciosas de esta investigación. Sí, prontamente en la revista Enseñanza de las Ciencias va a salir publicado un artículo donde está ya más en detalle el proceso de desarrollo del proyecto, que se debiese salir publicado ahora el primer semestre del año 2020 en la revista Enseñanza de las Ciencias. Bueno, también continúan un poco con la pregunta acerca de los recursos tecnológicos. ¿Cómo se verificaría, cómo se sabría si estos recursos son apropiados para la enseñanza de la probabilidad? Es que desarrollamos en un estudio paralelo a este, en el fondo desarrollamos un estudio de clase donde planificamos una sesión de clase de manera conjunta con los profesores, dada la ausencia de estos recursos tecnológicos que habíamos encontrado en este estudio que presentamos ahora. Realizamos otro donde desarrollamos una propuesta didáctica utilizando un software educativo, en este caso GeoGebra, y pudimos validar esa propuesta didáctica, pues observamos que mejoraba tanto las actitudes de los estudiantes como los conocimientos. Teníamos un grupo experimental y un grupo control y pudimos llegar a esa conclusión. Pero eso también va a ser prontamente publicado. Y como dice ahí, Maritza por correo podría mandarle el borrador del paper. Y el nombre del segundo software, Tinkerplot. Lo voy a Tinkerplot. No sé si hay otra O- pregunta. ¿Mm? sí, señora, acá hacen referencia un poco a, pues que en este momento todavía no se ha superado un poco el miedo al uso de los recursos tecnológicos, entonces, ¿cómo se podría ayudar para superar esos miedos en el uso de estos recursos? Bueno, yo creo que un paso importante es usar los recursos, ir incorporándolo no tan solo en estadística y probabilidad, sino que los distintos ejes temáticos, no se trata tampoco de un día para otro trabajar solo con recursos tecnológicos, sino que ir incorporándolos poco a poco de manera que tanto el profesor como los estudiantes pierdan el miedo al uso del recurso tecnológico, porque no se usa, al menos en Chile se usa muy poco y los profesores tienen miedo que cuando lo van a utilizar, ellos nos manifestaban esto, que cuando vayan a utilizar un recurso tecnológico como un software, por ejemplo, el curso se desordene o que no vaya a generar aprendizaje, que se vaya a perder tiempo. Entonces, yo creo que una forma de ir perdiendo ese miedo es ir utilizándolo e irlo incorporando de manera gradual en las clases de matemática. Bueno, y también preguntan cuál es la intensidad horaria sugerida para la enseñanza de la probabilidad. Intensidad horaria, ¿son números de horas? ¿Se referirá con intensidad horaria? Y sí, señora, la cantidad de horas tal vez a la semana para enseñar probabilidad en primaria. En primaria. Acá en Chile al menos está estructurado en ejes temáticos y esos ejes temáticos se traducen en unidades. Y alrededor de la unidad de probabilidad, por lo que pudimos observar, era súper variable eso, porque muchos profesores la dejan para el final y al final muchas veces no la alcanzan a enseñar, otros la enseñan y realizan una o dos clases, es decir, alrededor de 2, 3 horas de probabilidad
y nos encontramos con otros profesores que realizaban 10 clases de probabilidad, es decir, alrededor de 20 horas. Pero eso fluctuó mucho en las clases que observamos. En alguna de las diapositivas que presenté había una tablita donde mostraba el número de clases de probabilidad y fluctuaba mucho, pero en promedio se movía alrededor de las 2 a 3 horas, o sea, 2 a 3 clases, que eso vendría siendo en términos de horas como unas 3 a 5 horas más o menos. Bueno, profe, muchas gracias. Igualmente acá están agradeciendo pues por esta presentación, por toda la información que se ha brindado y demás. Muchas gracias a Entonces, ustedes y espero les sea de utilidad la presentación y los resultados del estudio. bueno, entonces vamos a finalizar con la pregunta que realiza Javier, que es, ¿qué características tiene la formación inicial de profesores de matemáticas en Chile? Uy, es muy amplia la pregunta. En la formación inicial de profesores de matemática en Chile, bueno, acá en Chile los chicos al terminar la educación secundaria dan una prueba para ingresar a la universidad y dentro de las distintas carreras que pueden elegir se encuentra está la pedagogía en educación general básica. Y dentro de esa pedagogía en educación general básica que está orientada para los profesores de primaria, ellos pueden sacar distintas especialidades. Y dentro de esas especialidades se encuentra la de matemática. Entonces, finalmente en los colegios, en el aula de educación primaria, nos encontramos que están enseñando matemática, profesores que cuentan con la especialidad o profesores que muchas veces tienen especialidad en lenguaje, por ejemplo, o en historia, en ciencias sociales, pero que debido a las contingencias, a las necesidades del colegio, han tenido que terminar asumiendo la enseñanza de la matemática. O muchas veces también toca que hay profesores que no tienen ninguna especialización, que son profesores generalistas solamente de educación básica, que terminan enseñando matemáticas. O también ocurre que muchas veces hay profesores de matemáticas de secundaria, porque en Chile puede estudiar para profesores de primaria o de secundaria, profesores de secundaria que también dadas las necesidades del establecimiento, de que no se ha podido cubrir una plaza a lo mejor, tiene que terminar el profesor de secundaria realizando las clases de matemática de primaria. Eso puede ser muy, muy diverso. Bueno, profe, entonces muchas gracias. Entonces damos por terminada la sesión de preguntas. Agradecemos entonces inmensamente a la profesora Claudia Vázquez por su tiempo, su conferencia, que pues contribuye mucho a nuestro aprendizaje. No, Les muchas recuerdo que gracias a ustedes y quedo súper atenta a responder las dudas o si requieren información anexa, complementaria, toda la disponibilidad para hacerla llegar. claro que sí, profe. Igualmente este video de esta conferencia va a quedar en la página de una empresa docente, ud.uniantes.edu.co, en el canal de YouTube de una empresa docente y también van a poder escribir sus preguntas o inquietudes al correo conferenciasud@uniantes.edu.co o dejarlos como comentarios en el canal de YouTube cuando se publique este video. Entonces también las transparencias de esta conferencia las van a poder encontrar en FUNES, en el repositorio digital de documentos de educación matemática, y el enlace también lo van a poder encontrar en el video que se estará publicando la próxima semana. Entonces les agradecemos mucho su asistencia, que nos hayan acompañado y les deseamos un buen final de semana. Muchas gracias también, que tengan un lindo fin de semana por allá. Muchas gracias. Muchas gracias.